Imaginen la noche. No una cualquiera, sino la oscuridad profunda de un cementerio olvidado, donde el único sonido es el crujido de la tierra y el eco de su respiración. Imaginen su trabajo, pasar noches desenterrando y volviendo a enterrar los secretos que la tierra guarda. ¿Creen que los muertos descansan en paz? ¿O acaso algunos se aferran a este mundo con una fuerza que desafía toda lógica? Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar son testimonios reales, susurros arrancados de la boca de quienes han pasado más tiempo con los muertos que con los vivos. Relatos tan macabros que les harán cuestionar la delgada línea entre la vida y el más allá. Historias donde la tierra respira y las almas, a veces, se niegan a soltar. Desde el lamento de una tumba recién abierta hasta la inexplicable sensación de ser observado por ojos que ya no deberían ver. Los cementerios son guardianes de un umbral. Y a veces, ese umbral se abre. Han visto, escuchado y sentido cosas que les han marcado el alma. Hoy, esas historias se desenterrarán para ustedes. ¿Listos para la verdad que yace bajo tierra? La vida de un cementero es de soledad y silencio. Lejos del bullicio, su oficina es un campo de lápidas, su compañía, el eco de sus herramientas y los eternos durmientes. Esta profesión, esencial pero envuelta en un aura de lo desconocido, esconde una realidad que pocos se atreven a contemplar. La de ser testigo de lo inexplicable. Los cementerios no siempre son lugares de paz. Para quienes trabajan día y noche, se transforman en escenarios donde la lógica se desvanece y lo sobrenatural se manifiesta con crudeza aterradora. Imaginen el peso de esa soledad, la cercanía con la muerte, la rutina de cavar fosas. Con el tiempo, la percepción se agudiza, los sentidos se afinan a los matices del silencio, a los cambios en la atmósfera. Y es entonces cuando perciben lo que otros ignoran. Un susurro que no es viento, una sombra que se mueve entre las cruces. Una inquietud que se anida y no los abandona. No son solo historias. Son vivencias que erosionan el alma. Mateo había sido cementero por 20 años. Conocía cada rincón del viejo panteón. Una noche, sellando una tumba recién ocupada, el aire se volvió denso, pesado, y un frío antinatural le caló los huesos. Entonces, lo escuchó. Un lamento suave, casi inaudible, que parecía venir de las profundidades de la tierra. Se detuvo, aguzó el oído. El sonido se repitió, un quejido ahogado, como si alguien estuviera atrapado y luchando. Mateo se dijo que era el viento, o su imaginación. Pero el lamento no era del viento, era un sonido humano, lleno de desesperación. Se acercó a la tumba. Pegó la oreja al frío mármol y el quejido se intensificó. Una voz débil y rasposa pareció susurrar su nombre. Mateo retrocedió de golpe, el corazón desbocado. Esa noche no pudo dormir. La imagen de la tierra recién removida y el eco de esa voz lo persiguieron. Al día siguiente, el cementerio estaba en silencio. Pero la sensación de que algo lo observaba desde la tierra se había quedado con él. Era solo el principio. Javier, un hombre rudo y escéptico que había heredado el oficio, siempre se mofaba de las historias de fantasmas. Para él, los muertos eran solo polvo y hueso. Pero su escepticismo se resquebrajó una tarde de invierno. Estaba supervisando la exhumación de un cuerpo. Cuando la pala de su ayudante golpeó la tapa del ataúd, notaron algo extraño. La tapa, que debería haber estado sellada, estaba ligeramente levantada en un extremo, como si hubiera sido forzada desde adentro. Un escalofrío recorrió a Javier. Pidió que la abrieran con cuidado. Lo que encontraron los dejó helados. El cuerpo estaba retorcido de forma antinatural, con las manos arañando el interior de la tapa, como si hubiera intentado salir. No eran restos de alguien en paz, eran de quien había luchado con furia desesperada. Su rostro, descompuesto, parecía congelado en un grito silencioso. No había explicación lógica. Los clavos intactos por fuera. ¿Cómo era posible? Desde ese día, Javier nunca volvió a mirar un ataúd igual. El silencio del cementerio ya no era de paz, sino de espera. Don Ramón, el más viejo de los cementeros, era conocido por su extraña conexión con el panteón.
En sus últimos años, esa conexión se tornó en una obsesión macabra. Había una sección antigua, casi olvidada, donde los nombres en las lápidas se habían borrado. Ahí, don Ramón pasaba horas, observando. A veces susurrando al aire. Sus compañeros notaron su mirada distante, sus palabras crípticas. Decía que, ellos, le hablaban, que le contaban historias de sus vidas pasadas. Al principio, pensaron que la soledad y la edad lo afectaban. Pero una noche, un joven le preguntó qué le decían, ellos. El viejo lo miró con ojos vidriosos y una sonrisa lúgubre. Me dicen que no los olvide, respondió tembloroso, que si los olvido, vendrán a buscarme. Y añadió, hay uno en particular, que está muy enojado. No quiere estar solo y busca compañía. Ya me eligió a mí. La piel se erizó al joven. Don Ramón empezó a llevar ofrendas. ¿Y si no estaba tan loco como parecía? La noche era de luna nueva, una oscuridad tan densa que parecía absorber la luz. Pedro, un cementero joven, terminaba de cubrir una fosa. El silencio era total, solo roto por el sonido de su pala. De repente, sintió un frío intenso en la nuca. Se giró, nada. Continuó. Pero la sensación de ser observado era insoportable. Minutos después, al inclinarse por una herramienta, un golpe seco resonó detrás de él. Su pala, apoyada contra una lápida a varios metros, yacía en el suelo, como si hubiera sido arrojada. Pedro sintió la adrenalina. No había viento, nadie más. Con el corazón latiéndole a mil, se agachó. Justo cuando sus dedos estaban por tocar el mango, la pala se deslizó bruscamente, arrastrándose unos centímetros, como si una mano invisible la hubiera empujado. Un gemido gutural, frío y antiguo, vibró en el aire, tan cerca que sintió su aliento gélido. Pedro no esperó. Soltó un grito y corrió, sin mirar atrás. Esa noche, la oscuridad del cementerio se cobró su cuota de terror, grabándose en su memoria. La muerte le mostró su verdadera cara. Nunca volvió a trabajar solo. Los años pasaron y don Ramón, el viejo cementero que hablaba con los muertos, desapareció. Sus compañeros lo buscaron días, sin rastro. Una semana después, mientras un joven cavaba en la sección olvidada, la pala chocó con algo inusual. Era un trozo de tela, parte de la vieja chaqueta de don Ramón. El joven continuó cavando. Lo que desenterró le heló la sangre. Era el cuerpo de don Ramón, sentado, no acostado, con las manos entrelazadas sobre el pecho y una sonrisa macabra y serena en su rostro descompuesto. Lo más aterrador no era su postura, sino el objeto que sostenía, un pequeño medallón de plata. Idéntico al que el joven había visto colgado del cuello de la última persona que don Ramón había enterrado en esa misma sección. Era el medallón de la mujer que, según él, no quería estar sola. La tierra no había sido removida. ¿Cómo llegó don Ramón allí? ¿Y por qué su cuerpo parecía indicar que había sido enterrado vivo, o que encontró su compañía de forma inimaginable? Desde ese día, nadie se atrevió a acercarse a esa sección. Cada vez que un cementero escucha un susurro o siente una presencia fría, recuerda a don Ramón y se pregunta si él, ahora, es uno de los que hablan desde la tierra, esperando un nuevo compañero. Porque en los cementerios, la jornada laboral nunca termina.